¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos este jueves 14 de enero del 2021 a esta edición de Costa Rica Noticias. Les saluda la periodista Elki Méndez y a continuación hacemos un repaso de las informaciones más destacadas las últimas 24 horas. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Diputados aprobaron la reducción de jornadas en las empresas afectadas por la pandemia por otros 3 meses. Ministerio de Salud reafirma que funcionarias de salud embarazadas no se podrán vacunar contra la COVID-19. Jugar videojuegos ayuda a desarrollar habilidades blandas que las empresas buscan más en los tiempos de teletrabajo y la digitalización de los mercados consecuencia de la pandemia. Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump. El gobierno extendió la reducción de salarios de los ministros hasta el próximo 30 de junio. Además, los diputados aprobaron la reducción de jornadas en las empresas afectadas por la pandemia por otros 3 meses. Los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos continuarán recibiendo 15% menos de su salario bruto hasta el próximo mes de junio. Así lo ordenó el gobierno en un decreto ejecutivo que se firmó este martes. Con la medida, el Poder Ejecutivo espera disminuir el gasto y trasladar los recursos ahorrados a la Caja Única del Estado. La reducción se hará efectiva en la primera quincena de enero. El gobierno tomó la decisión de prorrogar por 6 meses más la reducción del 15% en el salario de los ministros y de los presidentes ejecutivos de las entidades autónomas que había adoptado desde agosto del año pasado. Esto es en solidaridad con el impacto económico que la pandemia ha representado sobre cientos de miles de familias que aún sufren sus efectos y también como una muestra de austeridad en el gasto público. La medida está por publicarse en la Gaceta y rige desde el 1 del mes. Por otro lado, los diputados aprobaron en segundo debate extender la reducción de jornadas laborales por 3 meses más. De esta forma, se autoriza a los patronos privados que demuestren afectación por la pandemia a reducir las jornadas de sus empleados, siempre y cuando no se hagan horarios fraccionados o se les pague horas extras a otras personas. Aprobado este proyecto que es para la reducción de las jornadas laborales. Con este proyecto, los patronos tienen la posibilidad de ajustar las jornadas laborales de manera que no se vean obligados a proceder con los despidos de sus colaboradores. Y más en un momento donde las empresas que todavía están siendo afectadas por la pandemia no tienen la posibilidad económica de pagar los extremos laborales a sus colaboradores. Sí es importante recalcar que este proyecto es válido únicamente para aquellas empresas que todavía tienen afectaciones causadas por la pandemia del COVID-19. Este proyecto de ley tuvo el apoyo de 41 diputados. El acceso a las playas se extendió hasta las 6 de la tarde y no hasta las 2:30. Eso sí, la regulación de uso de las playas continuará hasta el próximo 31 de enero y no hasta el 17 de este mes, como se había anunciado por las autoridades de salud. Los cambios nacieron de una reunión que mantuvieron este martes representantes de las municipalidades y el gobierno central. Los ayuntamientos en zonas costeras podrán extender el acceso a las playas de sus cantones. Desde este miércoles 13 y hasta el 31 de enero se podrán visitar las playas entre las 5 a.m. y las 6 de la tarde. Eso sí, los ayuntamientos se comprometieron a endurecer el control y vigilancia de las medidas de salubridad para evitar la propagación del COVID-19. Los cambios en las medidas anunciadas en el mes de diciembre y que tendrían que haber regido hasta el próximo 17 de enero se dieron luego de que varias municipalidades solicitaran al gobierno explicaciones del cierre tempranero de las zonas costeras. El viernes anterior, la municipalidad de Garavito, en Punta Arenas, decidió extender su horario de forma independiente, respaldando su decisión en la autonomía municipal y la falta de diálogo con los tomadores de decisión. Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Salud emitió una directriz solicitando a los gobiernos locales de Garavito y Golfito que cumplieran con las medidas anunciadas previamente. Ese mismo día, las playas de Garavito
Garavito volvieron a cerrar a las 2:30 p.m. a la espera de la sesión de la Mesa de Gestión Municipal realizada este martes, en la que esta y otras municipalidades costeras fueron parte. Durante los próximos 19 días en los que se extendió el horario de las playas, se evaluará el comportamiento del contagio del virus para analizar posteriormente cuáles serán las medidas a seguir en el mes de febrero. Dados estos acuerdos, quisiéramos reiterar la importancia de mantener el diálogo en la toma de decisiones. Esta es la vía democrática mediante la cual, desde lo local, desde lo nacional, en conjunto con el resto de sectores, podemos ir gestionando la pandemia, pero también la economía. Es muy importante ver que en este momento el país tiene una afluencia de turismo internacional y que la mejor manera en que este se mantenga e impacte positivamente la economía va a ser manteniendo un manejo adecuado de la pandemia. Y es por eso que apostamos al trabajo conjunto para velar por la salud pública y por la economía, tanto de corto como de mediano plazo. Datos de la sala de situación indican que existe un aumento en la movilidad de personas en las zonas costeras, comportamiento que ha venido incrementándose desde los últimos días de diciembre. En el 2020 hubo 115 muertes de motociclistas en carretera, una cifra que, si bien se mantiene como la principal causa de muerte en las vías desde el 2014, disminuyó en comparación con el 2019. Además, se registró un aumento en la cantidad de sanciones por el uso o el no uso de cinturones o cascos en la vía, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Durante el 2020 hubo un aumento de las sanciones por incumplimiento con medidas de seguridad en carretera, como el uso de cinturón de seguridad, uso de casco, llevarlo mal puesto o hablar por celular sin el manos libre. Por ejemplo, en el 2020, 4.882 conductores fueron sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad, es decir, 389 más que durante el 2019. Mientras que otros 1.745 recibieron la misma sanción por permitir que sus acompañantes no lo llevaran sujeto, 48 más que durante el 2019. La multa por no portar el cinturón de seguridad tiene un valor de 111.000 colones. En el caso de los motociclistas, 5.681 recibieron una sanción por no llevar puesto el casco o llevarlo mal puesto, mientras que 2.834 recibieron la misma sanción por permitir que el acompañante no lo portara o lo llevara mal colocado. En este sentido, el subdirector de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero, señaló que es necesario que la gente comprenda que el cinturón salva vidas y que llevarlo puesto, por más corto que sea el viaje, es fundamental. Durante el año 2020 se registraron 115 decesos en carretera de motociclistas, siendo la principal causa de muerte desde el 2014 en carretera, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El Ministerio de Salud asegura que por el momento los grupos de vacunación se mantienen tal cual se anunció semanas atrás. Esta decisión se mantiene a pesar de la solicitud de algunos sectores, como el de educación, de ser inoculados de cara al curso lectivo. A pesar de las múltiples solicitudes de varios sectores de ser vacunadas antes de lo previsto, el Ministerio de Salud anunció este miércoles en conferencia de prensa que se mantienen los grupos de vacunación tal cual se anunció al inicio de la campaña. Los lineamientos de vacunación y los grupos de vacunación se mantienen vigentes, tal y como los definió la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Estos grupos se definieron con base en aspectos epidemiológicos relacionados con COVID-19 aquí en nuestro país, la disponibilidad de la vacuna, principios éticos, porque se espera aplicarla primero a poblaciones de mayor riesgo y tener un impacto sobre mortalidad y sobre saturación de camas. También las poblaciones en mayor riesgo de morir o enfermar. El Ministerio de Salud señala que son pocos los cambios y uno de ellos ha sido la autorización para vacunar a mujeres en periodo de lactancia que pertenezcan al primer grupo. Además, aseguran que ya se está coordinando el inicio de la vacunación al grupo 2, en donde están las personas mayores de 58 años con factores de riesgo. Se va a hacer una microplanificación del grupo 2, donde están las personas mayores de 58 años. Para esto, el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social va a dar prioridad a los adultos mayores más longevos, es decir, las personas de 80 años y más, avanzando con citas de vacunación bajo la lista de mayor edad a menor edad. Sin embargo, esto no descarta otras estrategias paralelas para ampliar las oportunidades de vacunación de dicho grupo.
Esta segunda etapa la explicó la doctora Leandra Barca, coordinadora de inmunizaciones de la Caja. Cuando ya nosotros estemos como área de salud en este segundo grupo, las áreas de salud tienen acceso al EDUS, el expediente único en salud, para poder sacar los listados con los datos de contacto, para poder comunicarse con ellos y con la edad de los pacientes. Como mencionaba el doctor Arroba, se va a hacer una priorización de estos listados para ir citando, no va a ser una vacunación masiva porque todavía no tenemos cantidades de vacunas suficientes para hacer ese llamado como lo hacemos normalmente con otras jornadas, pero entonces el área de salud con sus listados va a ir llamando y contactando a las personas de mayor edad a menor edad. En tanto, en esta entidad señalan que la celeridad de la vacunación dependerá de la llegada de las vacunas por parte de las farmacéuticas o el mecanismo COVAX. Es importante indicar que en comparación con la región, Costa Rica tenía al viernes pasado un ritmo de aplicación similar al de otros países latinoamericanos que están aplicando la vacuna. Solo el viernes pasado el país tenía una tasa de aplicación de vacunas de 0.19 por cada 100 habitantes. A modo de ejemplo, Argentina alcanzó 0.09 por cada 100 habitantes, Chile 0.06, México 0.04, según datos que son públicos y están reportados en las web respectivas. Por lo tanto, es un error que pensemos que el ritmo de vacunación del año será el mismo que estamos teniendo en este momento. Esto porque, como indicábamos, solo estamos recibiendo una única fuente de vacunas. Precisamente este martes, procedente de Bélgica, ingresó un cuarto lote de 33.150 dosis de medicamento. La entrega fue trasladada a las instalaciones de la Caja del Seguro Social y con estas dosis, junto a las 3 anteriores, suman un total de 87.750 frascos, los cuales serán utilizados o son utilizados para continuar con la campaña de vacunación dentro y fuera de gran área metropolitana. Médicos, especialistas y pacientes advierten sobre las secuelas después de haber padecido COVID-19. Entre las repercusiones se encuentran vértigo, dolor de cabeza o incluso problemas respiratorios. Doña Miriam es una mujer de 57 años que en el mes de octubre se contagió de COVID-19. Ella es una persona con condiciones médicas neurológicas, asma e hipertensión, y aunque el virus la incapacitó por 4 semanas, superó la enfermedad. No obstante, a 2 meses, hoy aún sufre las secuelas de haber sido víctima del coronavirus. Los efectos que me han quedado es que tengo el vértigo todavía, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. Pues yo yo soy muy positiva a pesar de todo lo que me ha pasado, y entonces yo digo no, yo tengo que levantarme, yo no me puedo quedar acostada, y entonces pues sigo mis actividades y todo a consiguiente para que trato de mantenerme ocupada. Milena Hernández, quien es terapeuta de Servisalud, no solo atiende a doña Miriam, sino también a otras 5 personas que hoy sufren problemas de salud a raíz de haber contraído el SARS-CoV-2. Independiente a su patología o a las condiciones que tenía, por ejemplo, ella nunca había presentado dolores de cabeza ni vértigo. Y a pesar de que ella es una paciente que lleva control a nivel neurológico, ella nunca había presentado dolores de cabeza ni vértigo. Ella era una paciente que más bien dormía mucho, que el tema del sueño era más bien muy constante en ella, y ahora algo que hemos notado es que ella duerme poco, que en las madrugadas ya está muy alerta, que con pocas horas de sueño está bien, pero que lo que es el vértigo persiste. Ambas señalan que las personas suelen pensar que la COVID leve es una situación de 15 días. Sin embargo, a corto y mediano plazo, la experiencia ha demostrado lo contrario. El COVID persiste y llegará el momento en que los médicos dicen que el COVID no sale del cuerpo todavía. Dura bastante tiempo, bastantes meses todavía. A futuro vamos a eliminar, igual en terapia física, nosotros lo que promovemos es que el paciente pueda mejorar en todo aspecto su calidad de vida. Es importante que como fisioterapeuta no le prometo jamás a un paciente que vamos a eliminar o que vamos a suspender o que vas a caminar en 6 meses o que vas a...
No, lo que vamos a trabajar es en reducir todas esas barreras que te están impidiendo tener la calidad de vida que quieres. Según Ronald Chacón, jefe de la sección de medicina y especialista en neumología del Hospital Calderón Guardia, las secuelas son diferentes en cada paciente, dependiendo de la severidad con la que vivió el virus, pero la falta de aire es uno de los síntomas más frecuentes. Como le decía, es una enfermedad bastante nueva, o sea, tenemos un año de tenerla en el mundo, menos meses de tenerla en nuestro país. Muchos pacientes, el espectro clínico es muy variable, desde casos totalmente asintomáticos a enfermedades totalmente graves, severos y muchos pacientes que fallecen. Y entonces las secuelas van a depender de esa severidad con que ataque el paciente. Eso depende probablemente mucho del sistema inmunológico de nuestros pacientes. En el caso de doña Miriam, la fisioterapia ha disminuido el grado de afectación de las secuelas que le ha dejado el COVID, ya que el objetivo es devolverle su movilidad y funcionabilidad pre-coronavirus. Médicos insisten en la necesidad de una buena salud mental de cara al nuevo año y a la pandemia por COVID-19. Ante la emergencia mundial a causa de la COVID-19, gran cantidad de costarricenses empezaron este año con su salud mental afectada y por ese motivo deben implementar las prácticas de hábitos saludables para fortalecerla. En la actualidad, los trastornos por depresión y por ansiedad son patologías de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad y son de las principales causas de incapacidad, señala la doctora Andrea Chavarría del área de salud de Pavas, administrada por Copesalud. En estos momentos, con la pandemia, hemos tenido un cambio en nuestras rutinas de trabajo, de familia, y por eso es importante que podamos organizarnos para poder tener una salud mental adecuada. Uno de los primeros consejos que les voy a dar es que debemos planificar nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora con la pandemia, con eso mismo que les acabo de decir, que nos hemos desorganizado, es más difícil tal vez cumplir nuestros horarios o las actividades que antes teníamos planeadas. Entonces un consejo es planificar los días. ¿Qué tiempo voy a dedicar para hacer las tareas? ¿O qué tiempo voy a dedicar en el trabajo? ¿Qué tiempo para lo que son los tiempos de comida? Otros consejos de la experta son mantener una alimentación saludable, cumplir con las horas de descanso, realizar ejercicio y tiempo libre y recreación. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? En el día vas a planificar un tiempo para ti, para dedicárnoslo a nosotros, a hacer lo que nos gusta, si es leer, si es escuchar música, si es llamar a un amigo o una amiga, si es salir y comer. Eso es un tiempo dedicado a nosotros. Dedicarnos nuestro tiempo significa cuidarnos. ¿Y por qué? Porque con este mundo que parece que nos está llevando entre las piernas, diría uno, pues no, más bien es irnos llevando nosotros con el mundo. Según la Organización Mundial de la salud mental se entiende como un proceso de bienestar, desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía y disfrutar la vida en armonía con el ambiente. El Ministerio de Salud reafirma que funcionarias de salud embarazadas no se podrán vacunar contra la COVID-19, mientras que las que se encuentran en periodo de lactancia sí lo podrán hacer siempre y cuando firmen un consentimiento informado. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó que se procederá con la vacunación contra COVID-19 de las mujeres en periodo de lactancia materna pertenecientes al Grupo 1 y bajo previa firma de consentimiento informado por parte de las receptoras de la vacuna. Con el consentimiento informado, esto es porque así lo vio la Comisión de Vacunas y es importante que la persona que va a recibir la vacuna sepa que en este momento la vacunación no está contraindicada para mujeres en periodo de lactancia. Sin embargo, como son trabajadores de la primera línea, es decir, están en contacto con pacientes que tienen la enfermedad y tienen un riesgo importante incluso de enfermar, esta es la razón por la cual se hace el consentimiento informado. Se le explica a la persona que va a recibir la vacuna que podría tener alguna reacción adversa, ¿verdad? Como las ya descritas, pero se requiere además que la persona firme y consienta que va a recibir la vacuna.
No obstante, en esta misma línea se acordó que se mantiene la contraindicación de la vacuna para las mujeres embarazadas. Es importante mencionar, por cuestiones éticas, no se realizan este tipo de estudios ni embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia, y para esta vacuna en particular tampoco se han hecho estudios en menores de 16 años. Nosotros nos basamos en la evidencia y sobre todo con criterios de experto que han dado las asociaciones internacionales, la ACIP, que es como la Comisión de Vacunación en Estados Unidos, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el CDC, que lo que recomiendan es que se le ofrezca la oportunidad, se le ofrezca la posibilidad de vacunarse a la mujer cuando son del grupo 1 y sobre todo poniendo en una balanza el riesgo-beneficio. Por otro lado, explicó por qué por el momento no se valora la vacunación a menores de edad. Las compañías farmacéuticas, las desarrolladoras de vacunas, no tienen estudios todavía en población menor de edad. Esta es la razón por la cual no se vacunan niños. Sí es cierto que ya hay varias de estas compañías que están llevando a cabo estudios de fase 1, fase 2, incluso en población menor de edad, y tan pronto como haya resultados, y si es que son positivos y además tienen la aprobación de una agencia regulatoria estricta, se valoraría la vacunación de esta población en los próximos meses. La Comisión de Vacunación y Epidemiología está compuesta por representantes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y de la Asociación Costarricense de Pediatría. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 14 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Documentales UNED, esta semana recibimos un taller de educación ambiental y visitamos el volcán Turrialba el miércoles 13 de enero a las 9 de la noche, con repetición el sábado a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias. La negativa de los usuarios de aceptar las nuevas condiciones y términos que solicita WhatsApp han provocado el incremento en la descarga de nuevas aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. Los nuevos términos causan molestias debido a que WhatsApp pretende compartir los datos de los usuarios con Facebook e Instagram para usos publicitarios. Millones de usuarios de WhatsApp han puesto en duda la continuidad con la aplicación en los últimos días. La razón son los nuevos términos y políticas de seguridad que WhatsApp pide a los usuarios. A través de un mensaje, la plataforma notifica que toda la información que ellos almacenen ahora también estará disponible para Facebook e Instagram, para fines publicitarios. Los usuarios pueden aceptar las condiciones o posponer su respuesta. No obstante, la fecha límite para aceptar los nuevos términos es el próximo 8 de febrero. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que se exponen los usuarios si avalan compartir dicha información? Tenemos que ver dos escenarios. Primero, va a haber mucho más información en control de un mismo operador, en este caso Facebook, quien va a centralizar la información. A la persona le pueden robar los datos porque alguien accede a su cuenta de Facebook. Facebook tiene un nuevo apartado donde usted puede verificar toda la información que ellos tienen suya, y a muchos les va a parecer sorprendente encontrar toda la información que ellos tienen de ustedes, lo que han buscado, sus gustos, preferencias y entre otra información que ellos recolectan. Y ahora, incluyendo WhatsApp, podríamos decir que van a tener un perfil muy preciso de cada uno de nosotros. Incluso la situación ha provocado que las cifras de descarga de la app hayan disminuido hasta un 11% en los primeros días de enero.
según la plataforma especializada Sensor Tower. Es por ello que los usuarios se han inclinado por la búsqueda de nuevas plataformas de mensajería que resguarden las políticas de privacidad y que sean más seguras, como es el caso de Telegram o Signal. Unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de Telegram en las últimas 72 horas, afirmó este martes su fundador, el ruso Pavel Durov. Ante este panorama, el experto de ciberseguridad, José Adalid Medrano, sí recomienda a las personas buscar estas otras plataformas. Pero entre Signal y Telegram, ¿cuál es la mejor? Tenemos que tomar en cuenta que Facebook a través de WhatsApp ofrece, digamos que cifrado de punto a punto, lo que quiere decir que sus comunicaciones viajan totalmente seguras de la persona que envía el mensaje a quien la recibe, que Signal es igual que Facebook en ese sentido, solo que no comparte otros datos con otra empresa con fines publicitarios, como pasa con Facebook. Y por otro lado tenemos a Telegram, que si bien es cierto, se abandera como una de las más seguras, en realidad cuando usted tiene una comunicación sencilla, por decirlo de una forma, va con medidas de seguridad inferiores a la que da WhatsApp o las que da Signal. Para usted tener cifrado de punto a punto, que es el estándar mundial en esta materia, usted requiere crear un chat privado con otra persona, que sabemos que la mayoría de gente no va a hacerlo porque no tiene este conocimiento. Por tanto, Telegram no es una de las más seguras, a pesar de que es a la que más publicidad le hace. Costa Rica destaca por ser uno de los países de la región latinoamericana que más usuarios de WhatsApp tiene. El país tiene un 83% de uso de dicha aplicación, según un informe publicado por la Corporación Latinoamericana y replicado por Statista, portal de estadísticas, publicado en el 2019. Jugar videojuegos ayuda a desarrollar habilidades blandas que las empresas buscan más en los tiempos de teletrabajo y la digitalización de los mercados consecuencia de la pandemia por el COVID-19, afirma un estudio realizado por la firma Manpower. Ser un jugador fanático de Fortnite, League of Legends, de FIFA o Mario Party le deja a los amantes de los videojuegos más que solo la emoción por pasar pantallas. Un estudio realizado por la firma Manpower Group afirma que aquellas personas fanáticas de los videojuegos desarrollan habilidades que las empresas buscan al momento de reclutar personal, especialmente en medio del empuje hacia la digitalización generado por la pandemia del COVID-19. El estudio Game to Work identifica las principales habilidades sociales desarrolladas en categorías de videojuegos y las traslada al ámbito laboral, según la experiencia de 24,000 empleadores de 6 sectores industriales de 44 países y territorios. Quienes juegan videojuegos aportan un mejor pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y resolución de problemas complejos en la mesa. Los juegos incluso enseñan a los jugadores a cómo tener una retroalimentación de manera efectiva. Un ejemplo es Carlos Villalobos, un joven ingeniero en computación quien afirma sus habilidades en los videojuegos le han dado cualidades que ahora desarrolla en la esfera laboral. ¿Verdad? Y que estas decisiones tengan una base sólida lógica, ¿verdad? No son aleatorias, ayudan mucho no solo en un ámbito personal, sino en un ámbito laboral. Muchas compañías de hoy en día, aunque no sean ni siquiera puestos tecnológicos, puestos de ingeniería, aplican. La investigación además incluyó el análisis de más de 11,000 juegos en 13 géneros, desde acción, aventura, juegos de rol, música e indie. Por ejemplo, quienes juegan StarCraft, Civilization o Pac-Man logran desarrollar un pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y percepción social, mientras quienes tienen afinidad por juegos en equipo, deportes o carreras como FIFA desarrollan habilidades de planeación y tácticas, colaboración y comunicación, afrontando la adversidad y la conciencia espacial. Un conjunto de herramientas para que los reclutadores identifiquen talentos más rápido y representen mejor lo que los gamers pueden ofrecer a una organización. Además, cuando los candidatos tienen una idea de cómo sus juegos favoritos se traducen en habilidades para trabajar, pueden transmitirlas mejor en entrevistas y CVs.
Dentro de los datos, el estudio señala que el 43% de los empleadores indica que es difícil encontrar las habilidades sociales que están buscando e incluso que son más difíciles todavía de captar e enseñar. Esta crisis pandémica también ha acelerado la demanda de habilidades sociales como la colaboración, la comunicación y la capacidad de aprender, y los videojuegos pueden ayudar a llenar estos vacíos de habilidades, asegura el estudio. La firma Manpower desarrolló el test gratuito de habilidades de videojuego que permite a los candidatos ingresar los videojuegos específicos que juegan, sus experiencias, el nivel de habilidad y la cantidad de tiempo que pasan jugando. Esta herramienta traduce la información en habilidades laborales que luego usted puede agregar a la hoja de vida y destacar en entrevistas y en última instancia ayudar a contactar con posibles coincidencias laborales. Se estima que en el mundo hay poco más de 2.500 millones de jugadores de videojuegos. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos hoy al tití emperador, una especie que destaca por sus largos bigotes y su parecido con un emperador. El tití emperador o tamarindo bigotudo es una especie de primate que vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Tiene largos bigotes blancos y su nombre es por su parecido con el emperador alemán Guillermo II. Su cuerpo puede medir entre 25 y 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros. Pesa entre 300 y 500 gramos. Y en cada grupo hay por lo menos 2 machos y una hembra que se aparea con todos los machos del grupo. Los machos ayudan en la crianza cargando las crías, que entregan a la madre media hora cada 3 horas para la lactancia. Este primate tiene una esperanza de vida de 17 años. El Clausura 2021 no pudo arrancar el martes como estaba previsto. Lo hizo hasta el miércoles. El juego suspendido fue el de Limón FC, que perderá sus primeros 3 puntos en la mesa el próximo martes por falta de licencia, dada su morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social. El torneo arrancó, pero no tuvo ningún partido. El duelo entre Guadalupe y Limón no logró llevarse a cabo, dado que el comité de licencias no dio aval para la misma al equipo caribeño, dado que hasta este martes presentaban morosidad con la caja por un faltante de poco más de 55 millones de colones. El plazo otorgado por el comité para que los equipos presentaran todos sus requisitos, con todas las formalidades exigidas para competir, venció el pasado lunes. Equipos como Herediano, Cartaginés y Santos, si bien aparecieron morosos, aún presentaron arreglos de pago ante la entidad y comprobantes emitidos por la Caja del Seguro certificando el acuerdo, lo cual no sucedió con los limonenses hasta el pasado día martes. 2 torneos atrás el equipo sufrió este problema, fue Grecia, pero aún más grave, ya que se le revocó la licencia estando en competencia. Perdió 9 puntos en la mesa por la duplicidad de dueños que presentaba la franquicia, mientras que en torneos pasados, aunque no se quitaba la licencia, si algún club faltaba con su pago ante la Caja, perdía los puntos previo a los compromisos. En el caso de los limonenses, al filo de la tarde de este miércoles, la Federación de Fútbol emitió un comunicado en donde destacaba que la licencia ya le había sido otorgada, puesto que los caribeños estaban al día con la Caja. Sin embargo, el juego entre los guadalupanos lo perderán oficialmente 3-0 cuando el Comité de Competición de la UNAFUT adjudique los puntos a los del cantón de Goicoechea el próximo martes. El Comité de Licencias se creó en el año 2011 con el fin de regular y fiscalizar con orden la calidad de los estadios, la audiencia de los clubes y reglamentar todo lo concerniente en lo administrativo de los equipos afiliados a las distintas ligas de la Fede Fútbol. Con el objetivo de seguir impulsando la actividad física para prevenir y mitigar la COVID-19, los Ministerios de Salud y Deportes han aprobado el protocolo para la realización de actividad física y recreativa, siempre que se cumplan las medidas sanitarias.
La salud física y emocional son sumamente importantes en la lucha que libra el mundo contra la pandemia de la COVID-19. Es por esto que se aprobó el protocolo para que habitantes de comunidades en todo el país puedan volver a practicar en grupos controlados bajo supervisión técnica, aeróbicos, yoga, pilates, ejercicios funcionales, entre otras actividades deportivas. Pero para esto se deberá cumplir con una serie de estrictas medidas, como los permisos sanitarios, ya que cada organización deportiva o recreativa, ya sean polideportivos, academias, clubes o equipos, deberán tener el permiso sanitario de funcionamiento vigente. Además, deben de tener limpieza constante, ventilación y, por supuesto, distanciamiento. Hago un llamado a cada uno de los comités cantonales de deportes, a cada una de las personas responsables de implementar el protocolo, a cada uno de nosotros que vamos a ir a hacer actividades físicas y recreativas, de cumplirlo por nosotros, de cumplirlo por nuestras familias y de cumplirlo por nuestro país. Necesitamos que hagamos actividad física, que hagamos recreación para que tengamos una mejor salud y para que tengamos una mejor salud física y mental, pero hagámoslo con responsabilidad. Además, la guía sanitaria enfatiza en la prohibición de la práctica recreativa si una persona presenta fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción del sabor de los alimentos. Tampoco se permitirá el ingreso de quienes hayan tenido contacto familiar o domiciliar de personas con síntomas de gripe o que estén siendo sospechosas de COVID-19. En ese caso deberán registrarlo en la bitácora que estará al ingreso de cada una de las instalaciones. Y ahora damos paso a las noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington, que dejó 5 muertos. El Congreso de Estados Unidos comenzó los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero en Washington, que dejó 5 muertos. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe la acusación formal de incitación a la violencia contra el gobierno, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja. La aprobación de la acusación marcaría la apertura formal del proceso de juicio político contra Trump, que se convertirá en el primer presidente en la historia del país en ser enjuiciado 2 veces en el Congreso. En un primer impeachment en diciembre de 2019, el mandatario fue absuelto de haber retenido ayuda económica para forzar a Ucrania a investigar presunta corrupción de su rival político Joe Biden. El presidente electo Joe Biden debe dejar que la justicia estadounidense siga su curso respecto a Donald Trump. Así lo exhortó la ONG Human Rights Watch para afianzar los derechos humanos en la política estadounidense. La ONG Human Rights Watch cree que Donald Trump denigró la democracia de diferentes maneras durante toda su presidencia. Hemos visto a Trump dispuesto a pisotear la democracia en diversas formas, ya sea alentando la violencia a lo largo de sus 4 años, no solo el 6 de enero. Entonces, en ese sentido, el 6 de enero fue la culminación natural de una tendencia que realmente persistió durante 4 años. Y creo que es esencial que Estados Unidos realmente trace la línea y diga, esta conducta despreciable es absolutamente inaceptable. Roth cree que cuando asuma, el presidente electo Joe Biden debe dejar que la justicia estadounidense siga su curso respecto a Trump para afianzar los derechos humanos en la política estadounidense. Biden debe permitir a los fiscales profesionales avanzar y presentar ante la justicia los delitos que hayan sido cometidos, ya sea el asalto al Capitolio, la llamada por la elección en Georgia u otros temas, como los impuestos de Trump o su uso de la presidencia para promover sus negocios. Para el director de Human Rights Watch, lo fundamental es demostrar que un presidente no está por encima de las leyes.
El coronavirus vuelve a poner en vilo a Asia. China ha registrado el peor día de la pandemia en 5 meses, según la Comisión Nacional de Salud, y ha confinado a unos 11 millones de personas en 3 ciudades. El coronavirus vuelve a poner en vilo a Asia. China ha registrado el peor día de la pandemia en 5 meses, según la Comisión Nacional de Salud, y ha confinado a unos 11 millones de personas en 3 ciudades. Solo en la provincia de Hebei se han registrado 400 casos, cuando en los últimos meses no superaban unas docenas. La previsión oficial es tener vacunadas a 50 millones de personas en el mes de febrero. A pesar de que la incidencia de la pandemia en Japón ha sido relativamente leve, con un total de 4.100 muertos, las autoridades han tomado medidas por el aumento de contagios. Hay una fuerte presión hospitalaria en las zonas más afectadas. Tokio está bajo el estado de emergencia, que en el país no implica el confinamiento, y a partir de este miércoles se le han sumado más regiones. El gobierno ha decidido extender el estado de emergencia a las 7 prefecturas de Tochigi, Gifu, Aichi, Kioto, Osaka, Hyogo y Fukuoka. Durará hasta el 7 de febrero. Indonesia ha puesto en marcha el programa de vacunación masiva para frenar el virus y recuperar la economía, aunque al contrario que la mayoría de países comenzará inmunizando a las personas de entre 18 y 59 años. Según el gobierno, la clase trabajadora supone el 80% de los contagios. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Un niño que soñaba con las estrellas. Y un hombre que con su inteligencia lo logró. Franklin Chang, la biografía. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me ayudó, me abrió las brechas. Ahora me toca a mí. De lunes 11 al viernes 15 de enero a las 6 de la tarde y el lunes 18 a la misma hora, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNED. Un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Usted podrá conocer parte de la travesía, el arduo trabajo de investigación que realizan nuestros expedicionarios, pero a la vez dar una mirada de cerca al continente blanco. Antártida, alerta roja. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Disfrute del sano humor y las ocurrencias de sus protagonistas. ¿Serio? ¡Gol de Costa Rica! ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? ¿Quién? Usted parece que está como asoleado, donde quiera se queda dormido. Usted piensa que porque el chancho añato es que está silbando. Todos en La Pulpería, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. ¡Qué vida más bonita! Siempre en 13, Costa Rica Televisión. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos este jueves 14 de enero del 2021 a esta edición de Costa Rica Noticias. Les saluda la periodista Elki Méndez y a continuación hacemos un repaso de las informaciones más destacadas las últimas 24 horas. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Cinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Diputados aprobaron la reducción de jornadas en las empresas afectadas por la pandemia por otros 3 meses. Ministerio de Salud reafirma que funcionarias de salud embarazadas
no se podrán vacunar contra la COVID-19. Jugar videojuegos ayuda a desarrollar habilidades blandas que las empresas buscan más en los tiempos de teletrabajo y la digitalización de los mercados consecuencia de la pandemia. Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump. El gobierno extendió la reducción de salarios de los ministros hasta el próximo 30 de junio. Además, los diputados aprobaron la reducción de jornadas en las empresas afectadas por la pandemia por otros 3 meses. Los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos continuarán recibiendo 15% menos de su salario bruto hasta el próximo mes de junio. Así lo ordenó el gobierno en un decreto ejecutivo que se firmó este martes. Con la medida, el Poder Ejecutivo espera disminuir el gasto y trasladar los recursos ahorrados a la Caja Única del Estado. La reducción se hará efectiva en la primera quincena de enero. El gobierno tomó la decisión de prorrogar por 6 meses más la reducción del 15% en el salario de los ministros y de los presidentes ejecutivos de las entidades autónomas que había adoptado desde agosto del año pasado. Esto es en solidaridad con el impacto económico que la pandemia ha representado sobre cientos de miles de familias que aún sufren sus efectos y también como una muestra de austeridad en el gasto público. La medida está por publicarse en la Gaceta y rige desde el 1 del mes. Por otro lado, los diputados aprobaron en segundo debate extender la reducción de jornadas laborales por 3 meses más. De esta forma, se autoriza a los patronos privados que demuestren afectación por la pandemia a reducir las jornadas de sus empleados, siempre y cuando no se hagan horarios fraccionados o se les pague horas extras a otras personas. Aprobado este proyecto que es para la reducción de las jornadas laborales. Con este proyecto, los patronos tienen la posibilidad de ajustar las jornadas laborales de manera que no se vean obligados a proceder con los despidos de sus colaboradores. Y más en un momento donde las empresas que todavía están siendo afectadas por la pandemia no tienen la posibilidad económica de pagar los extremos laborales a sus colaboradores. Sí es importante recalcar que este proyecto es válido únicamente para aquellas empresas que todavía tienen afectaciones causadas por la pandemia del COVID-19. Este proyecto de ley tuvo el apoyo de 41 diputados. El acceso a las playas se extendió hasta las 6 de la tarde y no hasta las 2:30. Eso sí, la regulación de uso de las playas continuará hasta el próximo 31 de enero y no hasta el 17 de este mes, como se había anunciado por las autoridades de salud. Los cambios nacieron de una reunión que mantuvieron este martes representantes de las municipalidades y el gobierno central. Los ayuntamientos en zonas costeras podrán extender el acceso a las playas de sus cantones. Desde este miércoles 13 y hasta el 31 de enero se podrán visitar las playas entre las 5 a.m. y las 6 de la tarde. Eso sí, los ayuntamientos se comprometieron a endurecer el control y vigilancia de las medidas de salubridad para evitar la propagación del COVID-19. Los cambios en las medidas anunciadas en el mes de diciembre y que tendrían que haber regido hasta el próximo 17 de enero se dieron luego de que varias municipalidades solicitaran al gobierno explicaciones del cierre tempranero de las zonas costeras. El viernes anterior, la municipalidad de Garavito, en Punta Arenas, decidió extender su horario de forma independiente, respaldando su decisión en la autonomía municipal y la falta de diálogo con los tomadores de decisión. Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Salud emitió una directriz solicitando a los gobiernos locales de Garavito y Golfito que cumplieran con las medidas anunciadas previamente. Ese mismo día, las playas de Garavito volvieron a cerrar a las 2:30 p.m. a la espera de la sesión de la Mesa de Gestión Municipal realizada este martes, en la que esta y otras municipalidades costeras fueron parte. Durante los próximos 19 días en los que se extendió el horario de las playas, se evaluará el comportamiento del contagio del virus para analizar posteriormente cuáles serán las medidas a seguir en el mes de febrero.
Dados estos acuerdos, quisiéramos reiterar la importancia de mantener el diálogo en la toma de decisiones. Esta es la vía democrática mediante la cual, desde lo local, desde lo nacional, en conjunto con el resto de sectores, podemos ir gestionando la pandemia, pero también la economía. Es muy importante ver que en este momento el país tiene una afluencia de turismo internacional y que la mejor manera en que este se mantenga e impacte positivamente la economía va a ser manteniendo un manejo adecuado de la pandemia. Y es por eso que apostamos al trabajo conjunto para velar por la salud pública y por la economía, tanto de corto como de mediano plazo. Datos de la sala de situación indican que existe un aumento en la movilidad de personas en las zonas costeras, comportamiento que ha venido incrementándose desde los últimos días de diciembre. En el 2020 hubo 115 muertes de motociclistas en carretera, una cifra que, si bien se mantiene como la principal causa de muerte en las vías desde el 2014, disminuyó en comparación con el 2019. Además, se registró un aumento en la cantidad de sanciones por el uso o el no uso de cinturones o cascos en la vía, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Durante el 2020 hubo un aumento de las sanciones por incumplimiento con medidas de seguridad en carretera, como el uso de cinturón de seguridad, uso de casco, llevarlo mal puesto o hablar por celular sin el manos libre. Por ejemplo, en el 2020, 4.882 conductores fueron sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad, es decir, 389 más que durante el 2019. Mientras que otros 1.745 recibieron la misma sanción por permitir que sus acompañantes no lo llevaran sujeto, 48 más que durante el 2019. La multa por no portar el cinturón de seguridad tiene un valor de 111.000 colones. En el caso de los motociclistas, 5.681 recibieron una sanción por no llevar puesto el casco o llevarlo mal puesto, mientras que 2.834 recibieron la misma sanción por permitir que el acompañante no lo portara o lo llevara mal colocado. En este sentido, el subdirector de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero, señaló que es necesario que la gente comprenda que el cinturón salva vidas y que llevarlo puesto, por más corto que sea el viaje, es fundamental. Durante el año 2020 se registraron 115 decesos en carretera de motociclistas, siendo la principal causa de muerte desde el 2014 en carretera, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El Ministerio de Salud asegura que por el momento los grupos de vacunación se mantienen tal cual se anunció semanas atrás. Esta decisión se mantiene a pesar de la solicitud de algunos sectores, como el de educación, de ser inoculados de cara al curso lectivo. A pesar de las múltiples solicitudes de varios sectores de ser vacunadas antes de lo previsto, el Ministerio de Salud anunció este miércoles en conferencia de prensa que se mantienen los grupos de vacunación tal cual se anunció al inicio de la campaña. Los lineamientos de vacunación y los grupos de vacunación se mantienen vigentes, tal y como lo definió la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Estos grupos se definieron con base en aspectos epidemiológicos relacionados con COVID-19 aquí en nuestro país, la disponibilidad de la vacuna, principios éticos, porque se espera aplicarla primero a poblaciones de mayor riesgo y tener un impacto sobre mortalidad y sobre saturación de camas. También las poblaciones en mayor riesgo de morir o enfermar. El Ministerio de Salud señala que son pocos los cambios y uno de ellos ha sido la autorización para vacunar a mujeres en periodo de lactancia que pertenezcan al primer grupo. Además, aseguran que ya se está coordinando el inicio de la vacunación al grupo 2, en donde están las personas mayores de 58 años con factores de riesgo. Se va a hacer una microplanificación del grupo 2, donde están las personas mayores de 58 años. Para esto, el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social va a dar prioridad a los adultos mayores más longevos, es decir, las personas de 80 años y más, avanzando con citas de vacunación bajo la lista de mayor edad a menor edad. Sin embargo, esto no descarta otras estrategias paralelas para ampliar las oportunidades de vacunación de dicho grupo. Esta segunda etapa la explicó la doctora Leandra Barca, coordinadora de inmunizaciones de la Caja.
Cuando ya nosotros estemos como área de salud en este segundo grupo, las áreas de salud tienen acceso al EDUS, el expediente único en salud, para poder sacar los listados con los datos de contacto, para poder comunicarse con ellos y con la edad de los pacientes. Como mencionaba el doctor Arroba, se va a hacer una priorización de estos listados para ir citando, no va a ser una vacunación masiva porque todavía no tenemos cantidades de vacunas suficientes para hacer ese llamado como lo hacemos normalmente con otras jornadas, pero entonces el área de salud con sus listados va a ir llamando y contactando a las personas de mayor edad a menor edad. En tanto, en esta entidad señalan que la celeridad de la vacunación dependerá de la llegada de las vacunas por parte de las farmacéuticas o el mecanismo COVAX. Es importante indicar que en comparación con la región, Costa Rica tenía el viernes pasado un ritmo de aplicación similar al de otros países latinoamericanos que están aplicando la vacuna. Solo el viernes pasado el país tenía una tasa de aplicación de vacunas de 0.19 por cada 100 habitantes. A modo de ejemplo, Argentina alcanzó 0.09 por cada 100 habitantes, Chile 0.06, México 0.04, según datos que son públicos y están reportados en las web respectivas. Por lo tanto, es un error que pensemos que el ritmo de vacunación del año será el mismo que estamos teniendo en este momento. Esto porque, como indicábamos, solo estamos recibiendo una única fuente de vacunas. Precisamente este martes, procedente de Bélgica, ingresó un cuarto lote de 33.150 dosis de medicamento. La entrega fue trasladada a las instalaciones de la Caja del Seguro Social y con estas dosis, junto a las 3 anteriores, suman un total de 87.750 frascos, los cuales serán utilizados o son utilizados para continuar con la campaña de vacunación dentro y fuera del gran área metropolitana. Médicos, especialistas y pacientes advierten sobre las secuelas después de haber padecido COVID-19. Entre las repercusiones se encuentran vértigo, dolor de cabeza o incluso problemas respiratorios. Doña Miriam es una mujer de 57 años que en el mes de octubre se contagió de COVID-19. Ella es una persona con condiciones médicas neurológicas, asma e hipertensión, y aunque el virus la incapacitó por 4 semanas, superó la enfermedad. No obstante, a 2 meses, hoy aún sufre las secuelas de haber sido víctima del coronavirus. Los efectos que me ha quedado es que tengo el vértigo todavía, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. Pues yo yo soy muy positiva, a pesar de todo lo que me ha pasado. Y entonces yo digo, no, yo tengo que levantarme, yo no me puedo quedar acostada. Y entonces pues sigo mis actividades y todo, a consiguiente, para que trato de mantenerme ocupada. Milena Hernández, quien es terapeuta de Servisalud, no solo atiende a doña Miriam, sino también a otras 5 personas que hoy sufren problemas de salud a raíz de haber contraído el SARS-CoV-2. Independiente a su patología o a las condiciones que tenía, por ejemplo, ella nunca había presentado dolores de cabeza ni vértigo. Y a pesar de que ella es una paciente que lleva control a nivel neurológico, ella nunca había presentado dolores de cabeza ni vértigo. Ella era una paciente que más bien dormía mucho, que el tema del sueño era más bien muy constante en ella, y ahora algo que hemos notado es que ella duerme poco, que en las madrugadas ya está muy alerta, que con pocas horas de sueño está bien, pero que lo que es el vértigo persiste. Ambas señalan que las personas suelen pensar que la COVID leve es una situación de 15 días. Sin embargo, a corto y mediano plazo, la experiencia ha demostrado lo contrario. El COVID persiste y llegará el momento en que los médicos dicen que el COVID no sale del cuerpo todavía. Dura bastante tiempo, bastantes meses todavía. A futuro vamos a eliminar, igual en terapia física, nosotros lo que promovemos es que el paciente pueda mejorar en todo aspecto su calidad de vida. Es importante que como fisioterapeuta no le prometo jamás a un paciente que vamos a eliminar o que vamos a suspender o que vas a caminar en 6 meses o que No, lo que vamos a trabajar es en reducir todas esas barreras que te están impidiendo tener la calidad de vida que quieres.
Según Ronald Chacón, jefe de la sección de medicina y especialista en neumología del Hospital Calderón Guardia, las secuelas son diferentes en cada paciente, dependiendo de la severidad con la que vivió el virus, pero la falta de aire es uno de los síntomas más frecuentes. Como le decía, es una enfermedad bastante nueva, o sea, tenemos un año de tenerla en el mundo, menos meses de tenerla en nuestro país. Muchos pacientes, el espectro clínico es muy variable, desde casos totalmente asintomáticos a enfermedades totalmente graves, severos, y muchos pacientes que fallecen. Y entonces las secuelas van a depender de esa severidad con que ataque el paciente. Eso depende probablemente mucho del sistema inmunológico de nuestros pacientes. En el caso de doña Miriam, la fisioterapia ha disminuido el grado de afectación de las secuelas que le ha dejado el COVID, ya que el objetivo es devolverle su movilidad y funcionabilidad pre-coronavirus. Médicos insisten en la necesidad de una buena salud mental de cara al nuevo año y a la pandemia por COVID-19. Ante la emergencia mundial a causa de la COVID-19, gran cantidad de costarricenses empezaron este año con su salud mental afectada y por ese motivo deben implementar las prácticas de hábitos saludables para fortalecerla. En la actualidad, los trastornos por depresión y por ansiedad son patologías de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad y son de las principales causas de incapacidad, señala la doctora Andrea Chavarría del área de salud de Pavas, administrada por Copesalud. En estos momentos, con la pandemia, hemos tenido un cambio en nuestras rutinas de trabajo, de familia, y por eso es importante que podamos organizarnos para poder tener una salud mental adecuada. Uno de los primeros consejos que les voy a dar es que debemos planificar nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora con la pandemia, como eso mismo que les acabo de decir, que nos hemos desorganizado, es más difícil tal vez cumplir nuestros horarios o las actividades que antes teníamos planeadas. Entonces un consejo es planificar los días. ¿Qué tiempo voy a dedicar para hacer las tareas? ¿O qué tiempo voy a dedicar en el trabajo? ¿Qué tiempo para lo que son los tiempos de comida? Otros consejos de la experta son mantener una alimentación saludable, cumplir con las horas de descanso, realizar ejercicio y tiempo libre y recreación. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? En el día vas a planificar un tiempo para ti, para dedicárnoslo a nosotros, a hacer lo que nos gusta, si es leer, si es escuchar música, si es llamar a un amigo o una amiga, si es salir y comer. Eso es un tiempo dedicado a nosotros. Dedicarnos nuestro tiempo significa cuidarnos. ¿Y por qué? Porque con este mundo que parece que nos está llevando entre las piernas, diría uno, pues no, más bien es irnos llevando nosotros con el mundo. Según la Organización Mundial de la salud mental se entiende como un proceso de bienestar, desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía y disfrutar la vida en armonía con el ambiente. El Ministerio de Salud reafirma que funcionarias de salud embarazadas no se podrán vacunar contra la COVID-19, mientras que las que se encuentran en periodo de lactancia sí lo podrán hacer siempre y cuando firmen un consentimiento informado. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó que se procederá con la vacunación contra COVID-19 de las mujeres en periodo de lactancia materna pertenecientes al Grupo 1 y bajo previa firma de consentimiento informado por parte de las receptoras de la vacuna. Con el consentimiento informado, esto es porque así lo vio la Comisión de Vacunas y es importante que la persona que va a recibir la vacuna sepa que en este momento la vacunación no está contraindicada para mujeres en periodo de lactancia. Sin embargo, como son trabajadores de la primera línea, es decir, están en contacto con pacientes que tienen la enfermedad y tienen un riesgo importante incluso de enfermar, esta es la razón por la cual se hace el consentimiento informado. Se le explica a la persona que va a recibir la vacuna que podría tener alguna reacción adversa, ¿verdad? Como las ya descritas, pero se requiere además que la persona firme y consienta que va a recibir la vacuna. No obstante, en esta misma línea se acordó que se mantiene la contraindicación de la vacuna para las mujeres embarazadas. Es importante mencionar, por cuestiones éticas, no se realizan este tipo de estudios ni en embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia, y para esta vacuna en particular tampoco se han hecho estudios en menores de 16 años. Nosotros nos basamos en la evidencia
y sobre todo con criterios de experto que han dado las asociaciones internacionales, la ACIP, que es como la Comisión de Vacunación en Estados Unidos, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el CDC, que lo que recomiendan es que se le ofrezca la oportunidad, se le ofrezca la posibilidad de vacunarse a la mujer cuando son del grupo 1 y sobre todo poniendo en una balanza el riesgo-beneficio. Por otro lado, Arroba explicó por qué por el momento no se valora la vacunación a menores de edad. Las compañías farmacéuticas, las desarrolladoras de vacunas, no tienen estudios todavía en población menor de edad. Esta es la razón por la cual no se vacunan niños. Sí es cierto que ya hay varias de estas compañías que están llevando a cabo estudios de fase 1, fase 2, incluso en población menor de edad, y tan pronto como haya resultados, y si es que son positivos y además tienen la aprobación de una agencia regulatoria estricta, se valoraría la vacunación de esta población en los próximos meses. La Comisión de Vacunación y Epidemiología está compuesta por representantes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y de la Asociación Costarricense de Pediatría. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT Reporta, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Reportajes que nos informan sobre diferentes temas que afectan al mundo. Global 3000. Los martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Este jueves no se pierda Café Nacional porque tenemos muchos temas preparados para todos ustedes. Uno especial para los adultos mayores de nuestro país, porque a través de un emprendimiento podrán cuidar la salud de su piel. Recuerde, 8 de la mañana, 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, Café Nacional. La esperanza tejiendo el futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias. La negativa de los usuarios de aceptar las nuevas condiciones y términos que solicita WhatsApp han provocado el incremento en la descarga de nuevas aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. Los nuevos términos causan molestias debido a que WhatsApp pretende compartir los datos de los usuarios con Facebook e Instagram para usos publicitarios. Millones de usuarios de WhatsApp han puesto en duda la continuidad con la aplicación en los últimos días. La razón son los nuevos términos y políticas de seguridad que WhatsApp pide a los usuarios. A través de un mensaje, la plataforma notifica que toda la información que ellos almacenen ahora también estará disponible para Facebook e Instagram, para fines publicitarios. Los usuarios pueden aceptar las condiciones o posponer su respuesta. No obstante, la fecha límite para aceptar los nuevos términos es el próximo 8 de febrero. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que se exponen los usuarios si avalan compartir dicha información? Tenemos que ver dos escenarios. Primero, va a haber mucho más información en control de un mismo operador, en este caso Facebook, quien va a centralizar la información. A la persona le pueden robar los datos porque alguien accede a su cuenta de Facebook. Facebook tiene un nuevo apartado donde usted puede verificar toda la información que ellos tienen suya, y a muchos les va a parecer sorprendente encontrar toda la información que ellos tienen de ustedes, lo que han buscado, sus gustos, preferencias y entre otra información que ellos recolectan. Y ahora, incluyendo WhatsApp, podríamos decir que van a tener un perfil muy preciso de cada uno de nosotros. Incluso la situación ha provocado que las cifras de descarga de la app hayan disminuido hasta un 11% en los primeros días de enero, según la plataforma especializada Sensor Tower.
Es por ello que los usuarios se han inclinado por la búsqueda de nuevas plataformas de mensajería que resguarden las políticas de privacidad y que sean más seguras, como es el caso de Telegram o Signal. Unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de Telegram en las últimas 72 horas, afirmó este martes su fundador, el ruso Pavel Durov. Ante este panorama, el experto de ciberseguridad, José Adalid Medrano, sí recomienda a las personas buscar estas otras plataformas. Pero entre Signal y Telegram, ¿cuál es la mejor? Tenemos que tomar en cuenta que Facebook a través de WhatsApp ofrece, digamos que cifrado de punto a punto, lo que quiere decir que sus comunicaciones viajan totalmente seguras de la persona que envía el mensaje a quien la recibe, que Signal es igual que Facebook en ese sentido, solo que no comparte otros datos con otra empresa con fines publicitarios, como pasa con Facebook. Y por otro lado tenemos a Telegram, que si bien es cierto, se abandera como una de las más seguras, en realidad cuando usted tiene una comunicación sencilla, por decirlo de una forma, va con medidas de seguridad inferiores a la que da WhatsApp o las que da Signal. Para usted tener cifrado de punto a punto, que es el estándar mundial en esta materia, usted requiere crear un chat privado con otra persona, que sabemos que la mayoría de gente no va a hacerlo porque no tiene este conocimiento. Por tanto, Telegram no es una de las más seguras, a pesar de que es a la que más publicidad le hace. Costa Rica destaca por ser uno de los países de la región latinoamericana que más usuarios de WhatsApp tiene. El país tiene un 83% de uso de dicha aplicación, según un informe publicado por la Corporación Latinoamericana y replicado por Statista, portal de estadísticas, publicado en el 2019. Jugar videojuegos ayuda a desarrollar habilidades blandas que las empresas buscan más en los tiempos de teletrabajo y la digitalización de los mercados consecuencia de la pandemia por el COVID-19, afirma un estudio realizado por la firma Manpower. Ser un jugador fanático de Fortnite, League of Legends, de FIFA o Mario Party le deja a los amantes de los videojuegos más que solo la emoción por pasar pantallas. Un estudio realizado por la firma Manpower Group afirma que aquellas personas fanáticas de los videojuegos desarrollan habilidades que las empresas buscan al momento de reclutar personal, especialmente en medio del empuje hacia la digitalización generado por la pandemia del COVID-19. El estudio Game to Work identifica las principales habilidades sociales desarrolladas en categorías de videojuegos y las traslada al ámbito laboral, según la experiencia de 24,000 empleadores de 6 sectores industriales de 44 países y territorios. Quienes juegan videojuegos aportan un mejor pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional y resolución de problemas complejos en la mesa. Los juegos incluso enseñan a los jugadores a cómo tener una retroalimentación de manera efectiva. Un ejemplo es Carlos Villalobos, un joven ingeniero en computación quien afirma sus habilidades en los videojuegos le han dado cualidades que ahora desarrolla en la esfera laboral. ¿Verdad? Y que estas decisiones tengan una base sólida lógica, ¿verdad? No son aleatorias, ayudan mucho no solo en un ámbito personal, sino en un ámbito laboral. Muchas compañías de hoy en día, aunque no sean ni siquiera puestos tecnológicos, puestos de ingeniería, aplican. La investigación además incluyó el análisis de más de 11,000 juegos en 13 géneros, desde acción, aventura, juegos de rol, música e indie. Por ejemplo, quienes juegan StarCraft, Civilization o Pac-Man logran desarrollar un pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y percepción social, mientras quienes tienen afinidad por juegos en equipo, deportes o carreras como FIFA desarrollan habilidades de planeación y tácticas, colaboración y comunicación afrontando la adversidad y la conciencia espacial. Un conjunto de herramientas para que los reclutadores identifiquen talentos más rápido y representen mejor lo que los gamers pueden ofrecer a una organización. Además, cuando los candidatos tienen una idea de cómo sus juegos favoritos se traducen en habilidades para trabajar, pueden transmitirlas mejor en entrevistas y CVs. Dentro de los datos, el estudio señala que el 43% de los empleadores indica que es difícil encontrar las habilidades sociales que están buscando e incluso que son más difíciles todavía de captar e enseñar. Esta crisis pandémica también ha acelerado la demanda de habilidades sociales como la colaboración, la comunicación y la capacidad de aprender, y los videojuegos pueden ayudar a llenar estos vacíos de habilidades, asegura el estudio. La firma Manpower desarrolló el test gratuito de habilidades de
videojuego que permite a los candidatos ingresar los videojuegos específicos que juegan, sus experiencias, el nivel de habilidad y la cantidad de tiempo que pasan jugando. Esta herramienta traduce la información en habilidades laborales que luego usted puede agregar a la hoja de vida y destacar en entrevistas y en última instancia ayudar a contactar con posibles coincidencias laborales. Se estima que en el mundo hay poco más de 2.500 millones de jugadores de videojuegos. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos hoy al tití emperador, una especie que destaca por sus largos bigotes y su parecido con un emperador. El tití emperador o tamarindo bigotudo es una especie de primate que vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Tiene largos bigotes blancos y su nombre es por su parecido con el emperador alemán Guillermo II. Su cuerpo puede medir entre 25 y 30 centímetros de longitud y su cola no prensil mide de 35 a 41 centímetros. Pesa entre 300 y 500 gramos. Y en cada grupo hay por lo menos 2 machos y una hembra que se aparea con todos los machos del grupo. Los machos ayudan en la crianza cargando las crías, que entregan a la madre media hora cada 3 horas para la lactancia. Este primate tiene una esperanza de vida de 17 años. El Clausura 2021 no pudo arrancar el martes como estaba previsto. Lo hizo hasta el miércoles. El juego suspendido fue el de Limón FC, que perderá sus primeros 3 puntos en la mesa el próximo martes por falta de licencia, dada su morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social. El torneo arrancó, pero no tuvo ningún partido. El duelo entre Guadalupe y Limón no logró llevarse a cabo, dado que el comité de licencias no dio aval para la misma al equipo caribeño, dado que hasta este martes presentaban morosidad con la caja por un faltante de poco más de 55 millones de colones. El plazo otorgado por el comité para que los equipos presentaran todos sus requisitos, con todas las formalidades exigidas para competir, venció el pasado lunes. Equipos como Herediano, Cartaginés y Santos, si bien aparecieron morosos, aún presentaron arreglos de pago ante la entidad y comprobantes emitidos por la Caja del Seguro certificando el acuerdo, lo cual no sucedió con los limonenses hasta el pasado día martes. 2 torneos atrás el equipo sufrió este problema, fue Grecia, pero aún más grave, ya que se le revocó la licencia estando en competencia. Perdió 9 puntos en la mesa por la duplicidad de dueños que presentaba la franquicia, mientras que en torneos pasados, aunque no se quitaba la licencia, si algún club faltaba con su pago ante la Caja, perdía los puntos previo a los compromisos. En el caso de los limonenses, al filo de la tarde de este miércoles, la Federación de Fútbol emitió un comunicado en donde destacaba que la licencia ya le había sido otorgada, puesto que los caribeños estaban al día con la Caja. Sin embargo, el juego entre los guadalupanos lo perderán oficialmente 3-0, cuando el Comité de Competición de la UNAFUT adjudique los puntos a los del Cantón de Goicoechea el próximo martes. El Comité de Licencias se creó en el año 2011 con el fin de regular y fiscalizar con orden la calidad de los estadios, la audiencia de los clubes y reglamentar todo lo concerniente en lo administrativo de los equipos afiliados a las distintas ligas de la Fede Fútbol. Con el objetivo de seguir impulsando la actividad física para prevenir y mitigar la COVID-19, los Ministerios de Salud y Deportes han aprobado el protocolo para la realización de actividad física y recreativa, siempre que se cumplan las medidas sanitarias. La salud física y emocional son sumamente importantes en la lucha que libra el mundo contra la pandemia de la COVID-19. Es por esto que se aprobó el protocolo para que habitantes de comunidades en todo el país puedan volver a practicar en grupos controlados bajo supervisión técnica, aeróbicos, yoga, pilates, ejercicios funcionales, entre otras actividades deportivas.
pero para esto se deberá cumplir con una serie de estrictas medidas, como los permisos sanitarios, ya que cada organización deportiva o recreativa, ya sean polideportivos, academias, clubes o equipos, deberán tener el permiso sanitario de funcionamiento vigente. Además, deben de tener limpieza constante, ventilación y, por supuesto, distanciamiento. Hago un llamado a cada uno de los comités cantonales de deportes, a cada una de las personas responsables de implementar el protocolo, a cada uno de nosotros que vamos a ir a hacer actividades físicas y recreativas, de cumplirlo por nosotros, de cumplirlo por nuestras familias y de cumplirlo por nuestro país. Necesitamos que hagamos actividad física, que hagamos recreación para que tengamos una mejor salud y para que tengamos una mejor salud física y mental, pero hagámoslo con responsabilidad. Además, la guía sanitaria enfatiza en la prohibición de la práctica recreativa si una persona presenta fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción del sabor de los alimentos. Tampoco se permitirá el ingreso de quienes hayan tenido contacto familiar o domiciliar de personas con síntomas de gripe o que estén siendo sospechosas de COVID-19. En ese caso deberán registrarlo en la bitácora que estará al ingreso de cada una de las instalaciones. Y ahora damos paso a las noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos inició este miércoles los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump, señalado de haber alentado el asalto al Capitolio en Washington, que dejó 5 muertos. El Congreso de Estados Unidos comenzó los debates sobre la apertura de un nuevo juicio político al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero en Washington, que dejó 5 muertos. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe la acusación formal de incitación a la violencia contra el gobierno, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja. La aprobación de la acusación marcaría la apertura formal del proceso de juicio político contra Trump, que se convertirá en el primer presidente en la historia del país en ser enjuiciado 2 veces en el Congreso. En un primer impeachment en diciembre de 2019, el mandatario fue absuelto de haber retenido ayuda económica para forzar a Ucrania a investigar presunta corrupción de su rival político Joe Biden. El presidente electo Joe Biden debe dejar que la justicia estadounidense siga su curso respecto a Donald Trump. Así lo exhortó la ONG Human Rights Watch para afianzar los derechos humanos en la política estadounidense. La ONG Human Rights Watch cree que Donald Trump denigró la democracia de diferentes maneras durante toda su presidencia. Hemos visto a Trump dispuesto a pisotear la democracia en diversas formas, ya sea alentando la violencia a lo largo de sus 4 años, no solo el 6 de enero. Entonces, en ese sentido, el 6 de enero fue la culminación natural de una tendencia que realmente persistió durante 4 años. Y creo que es esencial que Estados Unidos realmente trace la línea y diga, esta conducta despreciable es absolutamente inaceptable. Roth cree que cuando asuma, el presidente electo Joe Biden debe dejar que la justicia estadounidense siga su curso respecto a Trump para afianzar los derechos humanos en la política estadounidense. Biden debe permitir a los fiscales profesionales avanzar y presentar ante la justicia los delitos que hayan sido cometidos, ya sea el asalto al Capitolio, la llamada por la elección en Georgia u otros temas, como los impuestos de Trump o su uso de la presidencia para promover sus negocios. Para el director de Human Rights Watch, lo fundamental es demostrar que un presidente no está por encima de las leyes. El coronavirus vuelve a poner en vilo a Asia. China ha registrado el peor día de la pandemia en 5 meses, según la Comisión Nacional de Salud, y ha confinado a unos 11 millones de personas en 3 ciudades.
El coronavirus vuelve a poner en vilo Asia. China ha registrado el peor día de la pandemia en 5 meses, según la Comisión Nacional de Salud, y ha confinado a unos 11 millones de personas en 3 ciudades. Solo en la provincia de Hebei se han registrado 400 casos, cuando en los últimos meses no superaban unas docenas. La previsión oficial es tener vacunadas a 50 millones de personas en el mes de febrero. A pesar de que la incidencia de la pandemia en Japón ha sido relativamente leve, con un total de 4.100 muertos, las autoridades han tomado medidas por el aumento de contagios. Hay una fuerte presión hospitalaria en las zonas más afectadas. Tokio está bajo el estado de emergencia, que en el país no implica el confinamiento, y a partir de este miércoles se le han sumado más regiones. El gobierno ha decidido extender el estado de emergencia a las 7 prefecturas de Tochigi, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo y Fukuoka. Durará hasta el 7 de febrero. Indonesia ha puesto en marcha el programa de vacunación masiva para frenar el virus y recuperar la economía, aunque al contrario que la mayoría de países comenzará inmunizando a las personas de entre 18 y 59 años. Según el gobierno, la clase trabajadora supone el 80% de los contagios. De inmediato le damos paso a nuestros compañeros de Café Nacional. Llegamos así al cierre de esta edición de Costa Rica Noticias. Buenos días. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINART te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios, porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estás viendo 13. Costa Rica Televisión.